Escóndeme en tus alas, Dios. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres fiel. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad
Bienvenidos, estamos en el Ministerio Varones de Oración. Estamos sirviendo aquí a la Iglesia Centro Internacional Monte de Sion. Somos los varones intercesores. Si algún varón o alguna persona que ahorita nos esté viendo o esté conectando, y si tiene alguna petición de oración, le agradecería mucho que nos llamara en este momento para que nuestro cuerpo de intercesores pudiéramos orar por ustedes, por cualquier necesidad que tuvieran, así como también nuestro pastor, el pastor Víctor Dávila, está a la disposición de todas las personas que tuvieran algún problema. Entonces, empezaría... Si nos pusiéramos a orar, por favor. Señor amado Padre, te pido que en este momento, Señor, tú seas, Padre, el que tome el control de esta pequeña plática, de esta pequeña palabra, Señor, que tú has puesto en los corazones, Señor, para que podamos, Señor, una vez más, Padre, interceder por todas las personas que tienen alguna necesidad en estos momentos, Señor, de confinamiento, Padre poderoso, Señor, y que tú seas la luz, Padre, hacia todas las personas, Señor, que tengan problemas, Señor, que tengan problemas económicos, Señor, y así mismo, Señor, que tú les des la luz, Padre poderoso, Señor, y para que todo sea conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y que tú seas el que hable, Padre, en estos momentos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Les pido, Señor, que si me acompañan a la Biblia, en 1 Samuel 25, que dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa, en Rama. ¿Por qué estoy hablando de la muerte? Bueno, días pasados, un familiar muy querido mío se murió y esta persona era médico de profesión, una persona 100% profesionista, 100% ayudando a toda la gente que fuera a buscar su servicio. Una persona que, aunque no le pagaran, él siempre dio toda su profesión hacia los enfermos. Desafortunadamente, él le dio el COVID y se murió. Sus últimos días fueron muy tristes, fueron muy dolorosos, porque ya no pudieron hacer nada por él, ya estaba muy grave. Y entonces se murió. Él fue una persona que su profesión la desarrolló al 100% y esto le ayudó a tener una buena posición económica. Una buena posición donde él fue un buen esposo, fue un buen padre, siempre proveyó su casa, siempre estuvo a disposición de todos las personas que tuvieran la necesidad de algo, él ahí estaba ayudando. ¿Y por qué estoy platicando de él? Porque sus obras fueron buenas, sus obras siempre se van a recordar, sus obras siempre van a quedar presentes en toda la familia porque fue una persona servicial. Aquí el problema o la situación es que él nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que más me duele a mí, porque sabemos cuál va a ser su fin, hacia dónde va a ir su espíritu y su alma, ¿sí? Su familia le habló muchas veces de Dios, muchas veces le habló de nuestro Señor Jesucristo y nunca quiso aceptarlo. Entonces,
nosotros, sabiendo el gran amor de Dios, sabemos cuál va a ser su destino. Por eso empecé con este versículo de que murió Samuel. Murió Samuel y todo Israel se juntó y lo lloraron y lo sepultaron en su casa. Este Samuel va a ser recordado porque tuvo una buena reputación, siempre oró por su pueblo, siempre intercedió, siempre hizo las cosas como Dios se lo dio mediante su palabra, ¿sí? Entonces su reputación de Samuel fue grande, fue uno de los hombres más grandes de la Biblia, se compara con Samuel. Con Samuel, 2 hombres intercesores, 2 hombres que oraron mucho, pero aquí tengo tristeza porque un familiar que hizo todas las cosas buenas en la tierra, no le van a servir de nada, sino que ahora que se murió no va a tener buen fin, ¿sí? Porque dice Eclesiastés 7:1, es mejor la muerte, el día de tu muerte que el día de tu nacimiento, porque Dios siempre ha dicho en su palabra, todo aquel que creyera en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tendrá la vida eterna. Esa es la gran promesa de nuestro Señor. Pero entonces, si tus obras son aquí muy buenas, no van a servir nada después de que hayas muerto, ¿sí? Porque en Juan 14 dice que Cristo va a ir a preparar moradas en el cielo con su Padre. ¿Por qué? Porque esa era la gran promesa de nuestro Señor. Entonces, pues me da tristeza por los familiares y me da tristeza por todas aquellas personas que están muriendo por este virus, que están en la pandemia y que no hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos pide que tengamos un arrepentimiento puro y que también le pidamos de todo corazón que nos perdone todos nuestros pecados. Aquí la situación de que mi primo, no sé qué va a pasar. Dios en su gran misericordia, espero que mi primo en ese último momento haya clamado a Dios para que le haya pedido perdón porque nunca quiso escuchar la palabra de Dios. Dios lo bendijo mucho en este mundo, pero después, ¿qué pasó? No sabemos. Entonces yo espero y deseo de todo corazón que la misericordia de Dios, que mi pariente haya clamado a Dios y que en su misericordia Dios lo haya perdonado, que en ese momento, su último aliento, sus últimos segundos, haya clamado a Dios y que le haya pedido perdón y que esté en su presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Mis familiares, desafortunadamente, se me mueren 2 por año. ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad hereditaria y por no cuidarnos, nos estamos enfrentando a que por no cuidar tu cuerpo, pues rápido se va a contaminar, rápido se va a agravar tu cuerpo y pues vas a morir. Y yo cuando voy a estos velorios, platico con mi familia y nadie quiere hacer caso de la palabra de Dios. Entonces se ponen oídos sordos, tienen una venda en los ojos y no quieren conocer la palabra perfecta y maravillosa que es de nuestro Dios. Y no quieren arrepentirse de todas las cosas que están haciendo mal. Así como todos hemos hecho cosas malas, en su misericordia Dios nos pide que tengamos un arrepentimiento puro, que tengamos un deseo
por pedirle perdón a Dios de todos los pecados que hemos cometido y así que nos dé su promesa. La promesa es de, en el momento de partir, estemos en la presencia de nuestro Señor. Si me gustan acompañar, Primera de Samuel 12, del 7 al 25. En el 12:7 dice que no contenderé con vosotros. Aquí Samuel le explica al pueblo de Dios cómo este pueblo tuvo una dura cerviz, no quería comprender, quería hacer la voluntad del pueblo y no querían arrepentirse de todas las cosas malas. ¿Sí? Aquí dice Samuel, no voy a contender con el pueblo, nada más les voy a explicar, les voy a decir todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes. Cuando los sacó de la tierra de Egipto y los trajo al pueblo, a la tierra prometida, fueron muchas malas acciones que cometió el pueblo. Desecharon a Dios, se fueron a hacer cosas indebidas y entonces Dios, como castigo a este pueblo, les mandó, y los vendió con el pueblo filisteo, ¿sí? Contra el pueblo filisteo que los atacaron y los sometieron al pueblo, les quitaron sus bienes, los mataron, pero ni así el pueblo se quería arrepentir de esas cosas. Y hasta que clamaron a Dios, se arrepintieron, entonces fue como Dios les mandó a jueces que los librara de sus enemigos, como Jerobal, como Barak o como Jefté. Entonces dice Samuel, pueblo, reconozcan y arrepiéntanse de todos sus pecados, porque eso es malo para ustedes. Dios los quiere bendecir, pero si no se arrepienten, entonces van a estar sufriendo mucho. En el versículo 12-14 dice que si temieres a Jehová y oyeres su voz. Dice la palabra de Dios o todos sus mandamientos que Dios siempre va a bendecir a su pueblo, siempre y cuando obedecen a la palabra, siempre y cuando obedecen sus mandamientos, cumplen sus estatutos y sus ordenanzas, que siempre sean fieles a Dios y que siempre estén a lo que Dios les dice. El versículo 12-21 dice que no te apartes de pos de vanidades. Aquí Samuel les advirtió a los israelitas que no se fueran tras los dioses de esta tierra que ellos estaban introduciéndose, que no hicieran las cosas que el pueblo estaban haciendo. Son idólatras, ofrecían a sus hijos al fuego, hacían cosas indebidas, la inmoralidad que no es permitida por Dios y grandes pecados. Así nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos haciendo cosas indebidas y Dios en su misericordia nos pide que tengamos un arrepentimiento y que vengamos al amor de Dios. Aquí de pos de vanidades. Dios condena mucho la idolatría que es mala. Dios dice que nada más hay un solo Dios, a Él solo obedecer. Pero la gente que vivía en la tierra de Canaán era muy idólatra, tenían dioses de todo. Entonces,
dice Dios que no debes, que te debes de apartar de la idolatría. En todos sus errores del pueblo siempre se abandonaron a Dios y se fueron a la idolatría. En el versículo de Génesis, Jacob, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo a su familia que desecharan todos los ídolos que tenían. ¿Por qué? Porque a su misma esposa se había robado los ídolos de su papá. Entonces Jacob le dijo a toda la familia, sacar todos los ídolos que tengan para quemarlos y así entremos limpios a la tierra que nos ha dado Dios. El mismo pueblo de Dios apenas habían salido de Egipto y Moisés subió al monte porque Dios le iba a dar las tablas donde le estaba dando los mandamientos o le iba a dar los mandamientos. Como estuvo Moisés 40 días, 40 noches arriba, el pueblo creyó que Moisés ya no iba a bajar y que y pues ahora quién iba a ser el líder del pueblo. Entonces ellos mismos fueron a la idolatría y formaron un becerro de oro. Y esas son cosas que para Dios son malas. ¿Sí? Y también todos los reyes del norte fueron idólatras. Y esa fue una de las causas por la cual el pueblo, Dios los desechó y los mandó a cautiverio. Entonces, todos nos debemos de alejar de la idolatría. En el versículo 12-22, Jehová no desamparará a su pueblo. Dios siempre está trabajando con su pueblo para bendecirlo. Aunque ellos habían tomado una decisión equivocada al pedir un rey, Dios le dijo a Samuel, a ti no te desecharon, me desecharon a mí, pero yo les voy a entregar un rey para que vean cómo los va a someter este rey. Y aunque desecharon a Dios, Él siguió bendiciéndolos, siempre los cuida, siempre está dándoles su misericordia a Dios. Entonces, aunque es un pueblo de dura cerviz, Dios siempre lo va a bendecir, siempre y cuando se vuelvan de sus malos caminos. Cuando el pueblo de Dios comete algún pecado, solamente Dios quiere que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Esa es la única condición, que reconozcamos nuestros pecados y así Dios nos va a perdonar y nos va a bendecir. El versículo 12-23 dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar. Samuel fue un hombre de oración y Samuel nació de una oración. Su mamá Ana oró porque era estéril y ella oró con un corazón arrepentido, con un corazón adolorido, le pidió a Dios que le concediera un hijo. Y Ana le prometió a Dios que si naciera este hijo, lo iba a dedicar a la casa de Dios. Y así fue. Desde su nacimiento, Samuel estuvo en la casa de Dios y siempre Samuel hizo la voluntad de Dios. También Samuel siempre oró por su pueblo. Siempre intercedió por su pueblo y también para que lo librara de sus enemigos.
Y así, por medio de la oración de Samuel, Dios lo salvó de sus enemigos. Y de hecho en el versículo 18 dice Samuel que clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día para que vieran que sus maravillas que hace Dios. Dios cuando dice que te va a bendecir al 100%. Entonces también para que el pueblo de Dios se arrepintieran de sus malos caminos. Y también oró por el rey. Cuando el pueblo de Dios pidió un rey, Samuel estuvo orando mucho por el pueblo, igual para que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse y quisieron ser como un pueblo del mundo, con un rey que los gobernara. Pero Samuel siempre estuvo orando por el pueblo y toda la vida de Samuel estuvo orando por él y por el pueblo para que se arrepintiera. Y también Samuel dice que, en el Salmo 99:6 afirma que estuvo entre los que invocaron a Dios, al igual que Moisés siempre invocaron a Dios para que el pueblo volvieran o se arrepintieran de sus malos caminos. Y Samuel comprendía bien qué es la intercesión. La intercesión es cuando uno pide a Dios o clama a Dios para que nos dé una bendición o para que nos sane de alguna enfermedad. Entonces Samuel siempre oró por su pueblo. Así también nosotros podemos interceder por todas las personas que tengan problemas y que Dios los sane. Y en el versículo 24 dice que solamente servirle a Dios. Esa es la gran ordenanza de nuestro Dios. Que reconozcamos que Él es el único Dios verdadero, que a Él solo lo debemos de amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y que siempre estemos con Él, orando, leyendo su palabra y congregarnos en las iglesias. Si regresamos a Samuel 1 de Samuel 25:1, dice que la muerte de Samuel puso fin a la vida de uno de los siervos más fieles de Dios. Fue un ferviente hombre de Dios e hizo más que ninguna otra persona de su época por seguir lo que estaba en el corazón de Dios. Y él da un noble ejemplo de integridad, honradez, fidelidad e intachabilidad moral. Y dejó tras de sí una reputación que lo hace figurar entre los más grandes del pueblo de Dios. A Samuel nunca en toda su vida nunca se le reconoció, a Samuel nunca se le reconoció que haya hecho alguna mala acción contra Dios o contra alguna persona. Igual Samuel les dice a su pueblo, si ustedes creen que yo haya cometido algo, si yo les robé algún animal, si yo les robé dinero, si yo hice algo indebido, házmelo saber, porque su corazón de Samuel estaba en paz. Así nuestro corazón debe de estar en paz
cuando reconocemos que Dios nos ha perdonado de todas las cosas que hemos hecho mal. Dios nos da la bendición y así quiere Dios que terminemos nuestra vida. Dice que murió Samuel y así como estoy triste por la pérdida de mi familiar, estoy triste porque no reconoció a nuestro Señor a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo pienso que su misericordia de Dios es tan grande que ese último aliento, ese último suspiro, ese último segundo, mi primo haya clamado a Dios y haya pedido perdón. Porque la misma Escritura dice en Lucas 23, 43, que cuando Jesucristo fue crucificado, lo acompañaban dos malhechores, y uno lo injuriaba, pero otro le decía que se arrepintiera. Asimismo, este se arrepintió y Dios le dijo que a partir de ese momento él estaría en la presencia de nuestro Señor. Así es tan misericordioso Dios que en el último momento puede perdonarnos de todas las cosas. Y si estamos hablando del arrepentimiento, lo único que nos pide Dios, que de todo corazón le digamos a nuestro Señor Jesucristo que nos perdone de todas las cosas que hemos cometido. Todos, como carne que somos, y como no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, hacíamos lo que queríamos, hacíamos con nuestra forma de ser o de pensar, y esas muchas decisiones o acciones que hicimos nos llevaron al derrumbe, ¿sí? Pero su misericordia de Dios y su amor nos puede levantar del lodo, nos puede levantar de cualquier situación y nos puede hacer una persona nueva en un arrepentimiento y en un perdón, y ese perdón de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador nos da la gran bendición de que cuando partamos de este mundo estemos en su presencia de Dios. Entonces, en estos momentos van a aparecer los datos de la iglesia, Centro Internacional Monte de Sión, de nuestro pastor, el pastor Víctor Dávila, y cualquier persona que tenga alguna necesidad, nosotros podemos orar por ella. Solamente marquen los números de teléfono o en las redes sociales, comuníquense con la iglesia y nuestro grupo de intercesores va a poder orar por ustedes. Les agradezco mucho su atención y si me gustan acompañar en esta oración. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has puesto para esos hombres valientes, para esos hombres de oración, Padre, que estamos, Señor, sirviéndote, Padre, porque es lo más importante, servirte a ti, Padre poderoso, porque nosotros no somos nada. Tú eres el Dios verdadero, Padre, tú eres el que hace todas las cosas, y según tu voluntad, Padre, derramas tu misericordia y derramas tu bendición a todos aquel que cree en ti, Padre, y todo aquel que se arrepienta de todo corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, y sabemos, Señor, que tú lo tienes todo bajo control, y que todo sea para tu honra y tu gloria, Padre poderoso. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.